Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, cuando sea que estén escuchando este audio. Hola, les habla Iván Carranza desde Boyacá, Colombia. Hola amigos, yo soy Lorena Carranza y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Bienvenidos y gracias por seguir conectados con nosotros. Y hoy tenemos un tema que es bien cotidiano y que lo tenemos diariamente en nuestras manos. Cuando se comparte información, noticias, muchas veces caemos en noticias falsas. Yo creo que la mayoría de personas que nos están escuchando ya han creído en una noticia falsa, no han ido a buscar la información y se han equivocado en alguna decisión. Este tema de las noticias falsas viene cargado de un poco de miedo. ¿Por qué? Porque termina siendo peligroso para nosotros mismos o para una sociedad entera en el caso de noticias falsas en temas de política o justo en inestabilidad social en los gobiernos. Hoy se siente en todos los grupos de WhatsApp una oleada de miedo de compartir información. Ahora siento que difícilmente alguien comparte algo, que pienso que es un paso importante, pero tampoco vemos que haya personas que dediquen tiempo a realmente buscar la fuente, a entender del punto de vista de quien escribió esto y ahí sí compartirlo. Entonces, estas noticias de rápida difusión y escalabilidad masiva nos tienen con miedo de creer en algo y nos tienen con miedo también de no creer. Yo pregunto, ¿este miedo puede llevar a la misma desinformación? ¿El no compartir nada puede llevarnos a la desinformación? Pues yo creo que finalmente hay que creer en un medio o un grupo de medios para poder dar una opinión o dar un testimonio o compartir información. Tal vez lo que nos sucede a nosotros es que queremos la inmediatez de siempre, sobre todo últimamente con las redes sociales que trabajan a una velocidad altísima, inmediata. Entonces queremos informar ya, sin verificar las fuentes de la información. Pero entonces viene algo muy importante y es que verificar las fuentes también puede ser algo riesgoso. Es decir, más de un medio serio, que podríamos llamar entre comillas serio, envía informaciones distintas entre un medio y otro. Es que, por ejemplo, aquí en Colombia se consulta el diario El Espectador o El Tiempo y con la trayectoria que tienen debería haber información muy fiel y pues resulta que puede haber información contraria, contradictoria entre un medio y otro. O no sé, el New York Times con el Washington Post, por ejemplo. ¿Cómo es posible que haya información contraria? Entonces, es información que le falta proceso, le falta análisis, le falta investigación. Entonces, si esto no existe, si es precario o si el recurso del medio de comunicación es limitado para poder confirmar sus fuentes y los hechos, pues asimismo va en descenso la credibilidad de cualquier medio de comunicación en cualquier parte del mundo y de cualquier canal, de radio, de prensa, y ahora pues con tanto medio digital, la facilidad de cambiar una palabra o un texto pues es tal que no hay ninguna preocupación por hacerlo bien y bien meditado. Simplemente es vender, es mandar algo por el ciberespacio y ya. Creo que la radio podría ser un poco más cuidadosa, pero los medios digitales, los portales en internet, pecan demasiado. La palabra pecar. La palabra pecar es actuar o pensar según una determinada religión en contra de la voluntad de Dios.
en contra de los mandamientos de esta religión. Existen 7 pecados capitales, dentro de ellos la gula, la pereza. Es un pecado, lo decimos cuando nos equivocamos, cuando algo está muy mal hecho. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Qué opina de esto, Lorena? Sí, usted tiene toda la razón. Y aquí es donde nos preguntamos, entonces, ¿en dónde queda el papel de los periodistas? ¿En dónde queda el papel de los medios de comunicación que no han sabido mantener a su audiencia con información creíble? Y aquí viene algo irónico y es que pienso yo que tenemos que mirar hacia la tecnología, justamente la tecnología, quien nos ha puesto en esta incertidumbre de información diaria, es la que finalmente nos puede salvar. Recordemos que nosotros tenemos un podcast hablando en español sobre el blockchain y en ese podcast nosotros identificamos que esos eslabones de cadena, que son eslabones de información de algún documento, vamos a suponer que existe un documento, ese documento fue creado en algún lugar, en alguna época, con alguna fecha, y esos eslabones de información de ese documento son incuestionables. ¿Por qué? Porque si yo modifico un eslabón de esa cadena, toda la cadena va a ser afectada. Entonces yo puedo identificar si hubo alguna alteración en esa información o no. Estuvimos buscando también cuál es la posición de Google frente a esta desinformación global que estamos viviendo. Google es quien tiene en sus manos toda la información del planeta entero y es quien justamente puede aplicar las medidas para validar o no una información. En Europa existe una fundación justamente con colaboración de Google que busca promover aplicaciones que logren validar la veracidad de la información. Hay medios, hay grupos de medios y hay avaladores de medios, como podría ser esto del DNI Fund, por sus siglas en inglés, Digital News Innovation Fund. Dentro de ellos tenemos 2 ejemplos claros muy importantes que son el Full Fact en el Reino Unido y el Trust Servista en Rumania. Ellos utilizan algoritmos avanzados de inteligencia artificial para determinar la confiabilidad de las noticias. Los clientes envían una URL o un texto sin procesar y los algoritmos analizan el artículo identificando si hay similitudes semánticas de los textos, enlaces, links, ¿no? Referencias entre estos y otros tipos de contenidos similares en la web para dar esas métricas de confiabilidad. Esto pues hace que finalmente tengamos que creer en alguien, en un ente externo, porque nosotros mismos no vamos a salir a la calle a evidenciar los hechos. Entonces tenemos que creer a alguien. Sí, bueno, este proyecto está orientado a ayudar principalmente a los medios de comunicación, justamente a los periodistas, quienes son los que lideran y deben orientar de manera objetiva a la población. Algunos de los datos son 25.000 medios procesados por semana en el Reino Unido y unas 12 horas de rango de tiempo que toma para verificar si la información o la noticia cumple con estas reglas. Pienso que lo que podemos hacer es evitar la inmediatez, esa inmediatez acelerada, porque queremos ser líderes. Queremos ser los primeros en el envío de informaciones por WhatsApp, por email, etc. Esto produce desinformación, confusión. Lorena, recuérdanos lo que sucedió en las marchas del 21 de noviembre pasado en Colombia y la desinformación que hubo. Sí, bueno, lo que sucedió con el paro nacional en Colombia este fin de semana fue lo siguiente. El paro nacional había sido anunciado anteriormente y siempre se promocionó como un evento pacífico. Recordemos que no más de un mes atrás en Chile también hubo manifestaciones
manifestaciones pacíficas, pero llegaron muchas noticias hablando de vandalismo y de violencia. Pues lo mismo sucedió en Colombia. En el primer día, en la ciudad de Cali, hubo mucha información de videos falsos en los que se veía que los manifestantes estaban entrando a los conjuntos residenciales, a las casas de las personas, abriendo las puertas por la fuerza y entrando a las casas de las personas, de las familias. Esto claramente hizo con que todos nos asustáramos muchísimo. También pasó en Bogotá en el segundo día de manifestaciones, cuando por otros medios de comunicación veíamos que la manifestación estaba en paz y tranquila. La manifestación, la protesta, la llamamos de cacerolazo, porque cacerola es como una olla, un instrumento para cocinar, donde cocinamos nuestros alimentos. Entonces, a la calle salimos con cacerolas y cucharas para hacer ruido, para hacer sonido. En algunos medios se estaba viendo la manifestación pacífica con cacerolas, música, personas cantando con banderas y por el otro lado un terror de miedo, de vandalismo en los hogares de las familias colombianas. Y entonces, ¿qué veíamos por el lado del gobierno? El lado del gobierno salía enfocando todo su discurso a la violencia, a que estaban disponiendo la policía para mantener la seguridad de la población y desviando la información de lo importante que eran las peticiones de los manifestantes pacíficos. En este momento no sabemos si realmente existió ese vandalismo en los hogares de las familias colombianas o no. Entonces, pienso que podríamos no solo investigar un poco sobre las fuentes, y incluso de los periodistas que han emitido esas informaciones. Pero no solo eso, sino esperar un poco a que fragüe, a que decanten las informaciones y los análisis de los medios para poder tener una opinión un poco más sensata. ¿Sí? Cuando llega una noticia, queremos transmitirla inmediatamente. Pero al otro día, seguramente que ya ha subido, ha bajado información, ha habido análisis de un medio, del otro, y ya hay una información un poco más certera. Entonces, creo que es un tema de hacer una pausa y hay que investigar cuáles son las fuentes. Pero el tiempo también es determinante. En media hora, ¿será que puedo encontrar la fuente correcta? Como escuché alguna vez a un periodista decir, las redes sociales son como una tubería. Pueden conducir agua potable o también pueden conducir mierda. Las redes sociales pueden ser una cloaca. Y es cierto, definitivamente lo es. Yo creo que eso es cierto. Bueno amigos, esperamos mucho que hayan aprendido nuevas palabras, nuevas formas de expresarse en español con este tema auténtico y real que nos toca todos los días y que debemos analizar, superar y conversar. Llámenos y nos cuentan qué están haciendo ustedes para identificar la fuente de las noticias que les llega. ¿Ustedes creen en los medios de comunicación de su país? Bueno, eso es todo para el episodio de esta semana. Hasta el próximo episodio. Agenden una llamada con nosotros directamente y además van a recibir un listado de consejos y atajos útiles para que los usen siempre. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.